noite, buenas noches. Boa noite, Denis. Muy buenas Todo mundo noches. bem? ¿Cómo Bem, están você? todos? Tudo bem. Vamos organizando aqui essa dana. Estamos organizando para empezar, buscando la plegaria. Temos a coluna ereta. Nos vamos ubicando en una postura cómoda, con la espalda erguida. Traga toda a atenção para o corpo. Vamos trayendo toda nuestra atención a este momento, O corpo te al conecta cuerpo. ao momento presente, ao aqui e agora. El cuerpo nos A esse conecta tempo e lugar. a este tiempo, a este lugar y a este momento presente. Prece de Tapiritsa. Vamos a hacer la invocación de Nanserlopo Que Tapiritsa. maravilhoso. És a Qué emanação maravilloso, tú eres la emanación del corazón de Teu Kuntu corpo Sampo. aparece Tu como um cuerpo cristal aparece como un cristal blanco y claro luminoso, e sem limpio y impurezas, sin impurezas, irradiando luz irradiando nas 10 luz direções. en las 10 Estás direcciones. nu, Estás sem desnudo, ornamentos, sin ornamentos, significando a significando la essência mais esencia más profunda, interna, o estado el estado primordial, primordial, dotado dotado con la doble sabiduría del vacío e dos vacío y meios los hábeis, medios com hábiles. compaixão Con contemplas o compasión benefício contemplas dos el seres, beneficio de los seres. encarnas o Dzogchen, Encarnas a el grande Dzogchen, la gran perfeição, perfección, suprema entre las a enseñanzas, essência da la esencia de la consciência dos conciencia seres despierta de los realizados, seres o realizados, pico do la caminho cima da del camino de la realização, o realización, coração dos el tantras, corazón das de los escrituras tantras, de las escrituras essenciais e das esenciales y de instruções las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o estado Señalas el natural, estado natural, a la base base autoclarificada de autoclarificada de engaño, que é o engaño que es samsara e que é a y de la origem da liberación libertação e que es autonomia, nirvana, e dos defeitos e así virtudes como de los dos defectos y sons, las virtudes de los luzes e sonidos, las luces y los rayos. tendo dissipado Habiendo disuelto por completamente a completo la escuridão da oscuridad de las mente dos mentes de los seres, seres, tú permite-nos nos permites experienciar a experimentar la base como base como vazia vacía y e sin sem raíz, raiz, e y simultaneamente simultáneamente realizar realizar todos los todos os estadios del estágios do caminho. camino. Las Experiências experiencias y la e realización realizações se se vuelven manifestam, manifiestas, e y el samsara e samsara y el nirvana nirvana se libertam-se liberan en la em propia nossa mente mente natural. natural. Nessa En esta vastidão, os vastedad três se manifiestan las tres dimensiones que son el fruto. Con devoción singular te rezo a ti, Tapiritsa, protector de los seres. concede-me as Concédeme bênçãos las de bendiciones de otorgarme la investidura a mí y a otros seres. possam os Que los obstáculos obstáculos externos, internos y secretos sean pacificados. e possa o Y erro do que el error de aferrarse a uno autoconhecimento, mismo, que es la ignorancia, sea liberado. tendo reconhecido o Habiendo autocontrole, reconocido la possa propia a conciencia visão e a despierta, que conduta la visión y sejam la conducta sean plenamente realizadas. Por Por favor, favor, concede otórgame sobre mim en este esse preciso exato momento momento el gran um significado significado más para allá além del da intelecto, base de la base primordial, primordial, vazia e sem vacía y raiz. sin raíz. A ti, A ti, Tapiritsa, Tapiritza, noble protector de los seres, te eu ruego possam que los todos seres os de los 6 seres reinos sean ser protegidos por tu protegidos por compasión tua compaixão y que mi possa mente minha mente ser liberta. sea liberada. Muito bem. Nós, na semana passada, terminamos a leitura En la semana pasada do Má, finalizamos a la compreensão lectura da del mãe, da capítulo que se base, llama La Madre a compreensão desse caminhar que nós estamos fazendo, né? y Começou lá na concentração, comenzamos todo na este camino con integração, e concentración, aí nós fomos contemplación, na integración base, y Kuntu, luego
Empezamos a estudiar la base Kunshi y luego llegamos a Ma, la madre. Y Ma no es diferente de la base Kunshi. Nuestra tradición usa como sinónimos madre, Kunshi o Ma. Kunshi y Ma se refieren a una única cosa, aunque no esté muy bien decir cosa. Estamos hablando de algo que es vacío y que no tiene raíz, y es una condición de posibilidades. Entonces, en Dzogchen, nosotros ahora estamos empezando a entrar, y no sé hasta dónde avanzaremos, en lo que se llama Bu, que es el hijo. Y hay una relación entre Ma, madre, y Bu, hijo. Y Sal. Sal es la energía que une a Ma y Bu. Esos tres elementos no se trata de entidades separadas, no existen independiente una de la otra. Ma, Bu y Tsal se refieren a una unidad. Y un punto importante es que esta unidad no es como, por ejemplo, se habla en el cristianismo, que hay una unidad o una perspectiva de unidad entre todos los seres. En Dzogchen, en la tradición Bon, esta unidad se refiere a la mente de cada uno, lo que hace que en la tradición Bon tengamos muchos Budas, que son individuos que se iluminaron, individualidades iluminadas. En esta perspectiva, cada ser que alcanza la iluminación continúa siendo único y no se confunde. Por eso hay muchos Budas. ¿Y qué caracteriza la budeidad? Son cualidades comunes a todos los seres, que a la vez cada uno las trae en su propia individualidad. Las características son las mismas, pero el continuo es uno en cada uno. Cuando hablamos de unidad, en Dzogchen hablamos de la mente individual de cada uno, de cada una, y ahí está la unidad. En mi Ma, Bu y Tsal. Ma es la base, Bu la conciencia o la visión. Es difícil encontrar los términos exactos porque Bu es lo que conoce la base, lo que sabe que la base está ahí, es una autoconciencia. Y Tsal es lo que hace con que Ma y Bu se mantengan y sean, no existiendo separados, solo que cada ser es uno, cada mente es una mente pura y completa y perfectamente iluminada. Unidad se refiere a esa comprensión, a esa perspectiva que une, es unitaria
de Ma, Bu y Tzal. En la perspectiva del Dzogchen, quizás el mejor camino es realizar la experiencia, como siempre nos incentiva a hacerlo Rinpoche, hacer la experiencia directa de todos estos aspectos, porque Ma, Bu y Tzal hablan de una misma cosa. No existe el hijo sin la madre. No hay energía sin el hijo y la madre. Ninguno existe sin los otros. Hablamos de eso la semana pasada. Hicimos una analogía con la perspectiva de la Trinidad. Pero hay un punto acá que es crucial. Y esto no es trascendente, no está afuera. Ma, Bu y Tzal es la mente de cada uno, de cada una. Y miren qué interesante que es el proceso del Dzogchen. Cuando vamos a hacer una práctica en la perspectiva del espacio, Ma, Bu y Tzal en cuanto a espacio interno, se conecta desde adentro hacia afuera con el espacio externo. Hay una proyección, una conexión de cada uno con el espacio externo. Y el espacio externo es la proyección del espacio interno. Es una perspectiva de proyección. Nosotros tenemos una tradición, nuestra educación más cristiana, que es una filosofía trascendental. Nosotros tenemos ese peligro de creer que hay una base afuera, que hay una madre fuera, una luminosidad fuera, y que nosotros buscaremos desde afuera hacia adentro. En el Dzogchen, en el Trekchö, es siempre desde dentro hacia afuera. No hay nada afuera de ti o de mí. No hay nada externo. Cuando practicamos prácticas tántricas con deidades, la sílaba Om, A, Tam, la sílaba que visualizamos en nuestro corazón, se proyecta delante de nosotros como una deidad. Es siempre una proyección de nuestra mente luminosa que ya está ahí afuera. Nosotros queremos conectarnos con esa deidad a partir de la disolución de la ignorancia. El veneno de la ignorancia hace que no percibamos lo que ya somos, que es donde está la perspectiva Dzogchen. En la plegaria de Tapiritza hay un verso que habla de ese elemento. Esta plegaria condensa mucho al Dzogchen, la plegaria que leímos al principio. Ahí estamos buscando el verbo exactamente. Y pueda el error de aferrarse a uno mismo, que es la ignorancia, ser liberado. Ese punto nos tiene como agarrados. Y es lo que crea el samsara, el autoapego. Ese autoapego genera la ignorancia. La ignorancia es básicamente
una visión errónea en el sentido de que aquello que está delante nuestro no lo conseguimos ver tal como es porque hemos tomado una decisión. Y tomamos una decisión de que lo que nosotros creemos es eso que estamos viendo. Esa decisión hace que no consigamos ver. Y esa es la visión errónea que genera el dualismo y ahí se genera la separación y hace que no estemos perfectamente iluminados, iluminadas ahora mismo. Praticante de Dzogchen diria que nós somos perfeitamente iluminados. Nós simplesmente não percebemos, não Nosotros en el reconhecemos Dzogchen decimos e que não estamos reconhecemos perfectamente esse iluminadas erro, que é y que nos o falta obstáculo, reconocer. que é a ignorância. Y ese yo, que es el obstáculo, es el apego y es la ignorancia. Então, esse erro do autoapego à ignorância é Esa ignorancia del autoapego a semente da inconsciência. es la semilla de la inconsciencia. É aqui que reside a inconsciência. Ahí reside la E é inconsciencia. esse estar inconsciente que Y nos ese estar leva inconsciente a estarmos no samsara. es el que nos lleva a estar en E el até samsara mesmo no nirvana. e incluso en el nirvana. Ao iniciar ali o capítulo 11, nós Al estamos empezar el capítulo 11, en la página 151, dice Rinpoche en un pequeño poema: breve poema que diz: esta esencia primordial existente que no se realiza porque no nos damos cuenta de ella. Esa esencia primordialmente existente no se realiza porque nosotros no nos damos cuenta de ella, somos inconscientes a ella. Ella se percibe con claridad una vez que es dada la instrucción, así como aquel que no ha visto su rostro finalmente lo ve cuando se le da un espejo. Es como si nosotros supiéramos que tenemos un rostro, pero nunca lo vimos. Entonces no sabemos lo que es nuestro rostro. Cuando nos dan la instrucción, es como si nos dan un espejo. En ese momento en que te miras en el espejo, te reconoces. Eso sucede, ese reconocimiento, después de esa instrucción. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a saltear una parte del texto. Luego, cuando retomemos, después de un poco de unos días de descanso, vamos a volver. Y hoy vamos a completar la práctica de mirar el cielo. Nosotros ya la hicimos en la perspectiva de Kunshi, la base. Ahora vamos a ver la práctica de mirar el cielo en la perspectiva de Wu. Vamos a ver. Si encontramos la página. Perdón que lo estoy buscando. Não está vindo de fora para dentro. Está indo de dentro para fora. Ela é projetada e refletida pelos 5 sentidos. Ela é experimentada através das 5 consciências dos sentidos. Cada sentido tem uma consciência. Cada sentido tiene una conciencia. Cuando toco algo áspero, hay una conciencia que nos dice que algo es áspero. Cuando escucho un sonido, hay algo que me dice que eso es un sonido. Tenemos conciencia del gusto, del olfato y de la visión.
Hay 5 conciencias de los sentidos, en especial el sentido de la visión, debido a la relación de los ojos con los órganos internos. En el caso de los ojos, la relación es con el elemento espacio y con el corazón. El elemento espacio, espacio externo e interno y secreto. El corazón se conecta directamente con los ojos y los ojos con el espacio abierto. Esta asociación de los elementos con los sentidos es uno de los principios fundamentales de mirar el cielo. La conciencia despierta primordial no conoce desenvolvimiento, pero hay ocasiones en que la práctica de mirar el cielo pueden aparecer obstáculos como somnolencia, falta de claridad o falta de experiencia en la vacuidad, porque la práctica de mirar el cielo presupone la disolución. Y para que nosotros podamos saber de qué se está hablando o hacer la experiencia, es importante que tengamos una experiencia de lo que es la vacuidad. Es importante que esa experiencia se haga en nosotros. Para superar estos obstáculos, se recomienda cambiar la orientación de la mirada. Podemos aplicar en la somnolencia el mirar airado. Cuando estamos agitados, podemos mirar hacia abajo. Para desenvolver el método, podemos mirar hacia la izquierda. Para desenvolver la sabiduría, miramos hacia la derecha. A partir de las 4 posiciones de la mirada, vamos a lograr distintos efectos. Si tengo sueño, miro hacia arriba. Si estoy agitada, hacia abajo. Si quiero desenvolver método, miro hacia la izquierda. Si quiero desenvolver sabiduría, miro hacia la izquierda. La enseñanza propone una dirección de la mirada según lo que querramos desenvolver. En el Salung, el yoga tibetano, usamos mucho la posición de los ojos y la mirada y de la cabeza como para provocar el estado que necesitemos. Si tenemos sueño, podemos despertarnos a través de esa mirada o postura de la cabeza y así con la agitación. Y esto es importante dentro de la tradición debido a lo que se llama Salung, es la relación directa entre canales Sa y Lung, la energía o prana en sánscrito que circula por los canales y chakras. En las enseñanzas Dzogchen tenemos posiciones, formas de direccionar la mirada y lo precisamos para ese canal que está conectado con el corazón esté perfectamente abierto, porque es sobre el lung. Ese lung circula en los canales. Esta práctica de mirar el cielo hace que abramos el canal del corazón que se proyecta por los ojos para que hagamos
esa experiencia de Pode-se dizer que integración. quando experimentamos a fruição da prática de olhar o céu, nós estamos vendo a própria consciência desperta primordial através dos olhos físicos, experimentando-a e realizando-a enquanto a consciência desperta da mente em movimento. Podemos decir que cuando experimentamos gozo en la práctica de mirar el cielo, estamos viendo la conciencia primordial misma. A través de nuestros ojos físicos, la estamos experimentando y realizando mientras la conciencia despierta de la mente, cambiante, permanece presente de manera continua y sin distraerse a través de la conciencia sensorial de la vista. En esta forma desarrollamos la práctica de contemplación Trekchot, en la cual se permanece en unión con el espacio. El corazón se proyecta por los ojos en dirección al espacio externo. En Trekchot, que es una de las formas del Dzogchen. En Trekchot, la proyección es de dentro hacia afuera. En Togyal es absorción desde fuera hacia adentro. Existen direcciones en esa perspectiva. Y hoy estamos mirando por el camino de Trekchot, que es la integración. Y esa integración con el espacio externo sucede de lo interno hacia lo externo. Cuando hemos logrado esta habilidad en Trekchot, debemos ocuparnos de la unificación con el espacio, en la que puede manifestarse la cualidad potencial de las luces de los elementos, utilizando métodos particulares, tales como la introducción forzada a la luz clara, o bien observando el espacio donde el cielo y la montaña se unen, o directamente mirando el cielo, la luna o el sol, o haciendo incluso el retiro de la oscuridad Togyal. En este caso, no solo permanecemos en la integración con el espacio, sino que también experimentamos el movimiento de la energía dentro de la experiencia del espacio. Este es el principio de la práctica de Togyal. Cuando desarrollamos la práctica de Togyal, el órgano del sentido de la vista es la principal puerta de los sentidos a través de la cual experimentamos el movimiento de la energía en el espacio. En el sistema Sutra no podemos encontrar descripciones de este tipo. Esta explicación y estas prácticas son exclusivas de Dzogchen. Sin embargo, es importante recordar como aspirantes de la práctica que debemos obtener instrucciones detalladas y precisas de un maestro de Dzogchen competente antes de comenzar a hacer estas prácticas. ¿Por qué? Hace 2 o 3 semanas hablamos de la práctica de mirar el cielo, el sol, perdón, y Andrea nos recordó que eso no es una práctica de mirar el sol directamente. Y ni siquiera es momento de estar pensando en esa práctica. Porque Trekchot es la práctica del vacío desde lo interno al externo. En Togyal empezamos a tener las visiones puras por medio de los ojos, por medio y a través de la ventana de los ojos. Ahí empiezan a surgir las visiones. Un practicante de Togyal va a ver los tigles, mandalas, y mucho de lo que estamos imaginándonos, el practicante Togyal directamente los está viendo, porque ya realizó esta visión. Es diferente de nosotros, está viendo y está absorbiendo. En el sistema Samsung Ninja, durante la transmisión simbólica por el maestro,
Se dan seis ejemplos a fin de capacitar al practicante para tener comprensión directa, no meramente conceptual, de las diferentes cualidades de Bu, la conciencia despierta primordial. No se trata de meros discernimientos filosóficos de sus cualidades. El estado natural es una totalidad única y debemos experimentar espontánea y directamente sus aspectos, sin que la mente conceptual efectúe distinciones. Esta es la forma de transmisión directa a través de símbolos. Algunas veces los símbolos pueden ser mucho más efectivos que la aclaración a través de las descripciones intelectuales, porque aunque aprendemos a través de estas, conocemos a través de los símbolos, que no son forzados como las explicaciones conceptuales. Esto se aplica en especial al Samsung Ninja, donde la mayoría de las elucidaciones se dan a través de símbolos, en vez de explicaciones intelectuales. Hablamos del ser que se ilumina, que durante un momento de enseñanza, Buda muestra una flor. El discípulo mira y Buda se da cuenta que ese ser obtuvo la iluminación. Es un ejemplo del Buda Sakyamuni. Es un aspecto simbólico. Hay 6 símbolos que transmiten esa visión para el discípulo. En la transmisión Dzogchen hay un momento en que el maestro va presentando símbolos y a partir de ellos nosotros vamos viendo y comprendiendo cada uno de los movimientos, realidades y características asociadas. Los símbolos no son forzados, como lo son las explicaciones conceptuales. Y eso es especialmente verdadero en Samsung Ninju, donde la mayoría de las elucidaciones se dan a través de símbolos, en vez de explicaciones intelectuales. El primer símbolo, la lámpara. Puede ser una lámpara o una velita prendida, ¿no? Esta lamparita es el símbolo de la autoclaridad. Esa lamparita que vemos no es lo que vemos, es lo que conecta la claridad interna a lo externo, es un símbolo. Y esa velita tiene todos los elementos de los que trata esa autoiluminación. Una vela puede iluminar una sala entera. Ella simplemente ilumina, no juzga, no pregunta si hay alguien o no, quién vino o se fue, si alguien se beneficia o no. Ella simplemente ilumina, se abre, se presenta. Un ejemplo muy utilizado en Dzogchen es esta lamparina, esta velita, la conciencia primordial despierta de cada uno
que es como una vela. Ela simplesmente ilumina. Simplemente ilumina. O pensamento dual onde nós estamos tem Un muita pensamiento dificuldade dual. porque nós não somos capazes de iluminar. Nosotros no somos capaces de iluminar. E por que não somos capazes de iluminar? ¿Y por qué Porque no? temos um pensamento dual. Por ese pensamiento dual. Nós julgamos as pessoas quando as Juzgamos a las personas, Nós julgamos as coisas no nossa juzgamos primeira las olhada. cosas. Então, se nós estamos a Si partir estamos de uma visão julgando tudo e qualquer desde una coisa, visión então dual nós juzgando estamos todo, na perspectiva dual. estamos en perspectiva dual, claramente. Qual é a perspectiva da não dualidade? ¿Y cuál es la perspectiva de la no dualidad? De esta manera, A el estado se perspectiva comprende tal da como es não a través de dualidade é a compaixão. La perspectiva de la no dualidad es la compasión, É o não julgar. es no juzgar y es apertura. Tudo, absolutamente tudo é acolhido na Todo compaixão. es recibido, comprendido en la compasión. Então, quando nós olhamos todos esses caminhos, todos esses direcionamentos, Cuando miramos todos estos caminos nós y vamos direccionamientos, a entender como essas coisas se vamos viendo correlacionam. cómo esas cosas se relacionan y correlacionan. O segundo, segunda qualidade, La a segunda primeira cualidad, é a autoclaridade. la primera cualidad de A Bu segunda es a pureza la autoclaridad. primordial. La segunda es la pureza primordial, la base, Ripa, unshi, bu, rispa, sal, Bu, puro, sal, em essência. Perfeitamente puro. el loto perfectamente puro, Sempre existiu que siempre essa existió pureza. en esa pureza. Sempre existiu. E o Lotus mostra essa pureza. Y el loto muestra O la Lotus pureza. é tão reconhecido dentro da nossa tradição, porque o Lotus ele ¿Y se por qué es inicia na tan lama, reconocido en esta tradición, tan utilizado? dentro da água, Es porque no nace meio da lama. en el Todo medio del florento, barro. quando ele sai no sol, Y cuando está se abre totalmente esa flor, limpo, está completamente perfeitamente limpio, limpo. A lama perfectamente não limpio. gruda no Lotus. El barro no lo toca, Então, a cada momento no lo que mancha. ele desabrocha enquanto uma flor, ele não Cada carrega momento nada que se abre da lama do lago no tiene em que ele absolutamente nada del barro en el que creció. Por isso ele é símbolo da pureza, porque ele Por pode eso es el estar símbolo de la onde ele pureza, estiver, ele porque não vai esté donde se esté, macular com aquilo que está lá. va a estar inmaculado, no se va a manchar. Essa é a qualidade. Esa es la cualidad. Na El qualidade do loto Lotus como não la há pureza o primordial. que macular. Não há No hay nada que como manchar, no hay cómo manchar, não há como macular o Lotus, no hay manera porque de ensuciarlo, ele é essencialmente puro. porque es Ele pode se envolver com esencialmente toda a puro lama, y se ser puede no dual, desenvolver ele sempre estará. en el barro, ser no dual y siempre estar. Dzogchen, não interessa En Dzogchen quem é praticante. no interessa interesa a origem quién es do practicante, no Não importa el interessa se origen esse del praticante practicante, tem uma conduta, uma retidão moral ou não no tem importa conduta e la retidão conducta moral. Por moral quê? Porque isso del é lama, practicante, porque eso es como el barro. mas independente disso, Independientemente de eso, primordialmente puro. el loto es primordialmente puro. E como exemplo, independente Y como de ejemplo, todos os es erros independiente que o de todos los praticante errores tenha cometido, que el ainda practicante haya assim, cometido. ele é Aún así, la mente de él Lotus. es como el Ele loto, pode estar em toda parte, ele pode se envolver puede com estar en todas a partes. situação que ele se envolver, mas ele será perfeitamente puro, Él será permanentemente perfectamente puro. puro de manera permanente. O terceiro exemplo é a pena de pavão. El tercer ejemplo es la pluma de pavo E real, a pena de pavão diz que nos habla o nos comunica
diz dessa perfeição, independente esa de perfección todos os movimentos. que es independiente Na semana passada, de quando todos los nós falamos movimientos. de Yeshualmo, Cuando hablamos de trouxemos a pena Yeshualmo, de pavão como mostramos o hablamos de las plumas de exemplo pavo real como de ejemplo transformação, de esse exemplo do transformación Tantra, de de Tantra. transformação. Aqui, a pena de pavão En este caso, traz a la pluma del pavo real es el símbolo de la perfección espontánea de la luz clara. essas cores. Trae colores, belleza, E a característica dentro da tradição da pena do pavão é y la essa característica perspectiva es da esta mente perspectiva enquanto de la algo mente que é claro, en cuanto a algo que es claro, que é espontâneo espontáneo e que é espontâneo por si mesmo, por sí mismo, belo por si mesmo, bello por sí mismo, é vibrante por si mesmo. es vibrante Então, por sí misma. o terceiro exemplo dos 8 espelhos Este do bom, tercer ejemplo, nós tratamos dessa prática em que nós recebemos essa instrução, a pena de pavão é um dos elementos, por ser uma referência es una referencia num animal em que todo de o un veneno animal dele se converte que em convierte beleza. el veneno en belleza. O pavão come veneno. E tudo Pavo isso real nós come veneno potenciamos y lo maravilhoso transforma nessas cores en esos colores fantásticas que maravillosos, estão ali fantásticos. no pavão, na pena de pavão. Aqui no texto, alguém chamou a atenção En el texto, do fato de que quando alguien llama la atención, no sé si es a través del chat, de que quando nós olhamos para essa perfeição de que cuando da miramos pena esa do pavão, perfección nós estamos olhando de esta pluma, diretamente estamos para a mirando perfeição da claridade, directamente a la perfección de la luz a clara, perspectiva da luminosidade la perspectiva de la de cada um. luminosidad de cada Então, uno no de Tantra, a nosotros. pena de pavão En el traz a Tantra, perspectiva la da pluma del pavo transformação, real trae la perspectiva de transformación, do veneno que o pavão come de veneno e que se transforma em beleza. que este animal come y lo transforma en belleza. No Dzogchen, En Dzogchen, a perspectiva da pena do pavão la perspectiva de esta pluma da clara luz. dice, habla de la luz clara Essa capacidade não dual y de la capacidad do no Ripa, dual de Bu, Ripa, do filho, de Bu, el hijo, que espontaneamente que espontáneamente é perfeito, es perfecto, apesar de todo veneno, apesar de qualquer coisa. a pesar del veneno, de Espontaneamente todo. perfeito. Es espontáneamente A perfecto. clara luz, a luminosidade, La luz clara, espontaneamente perfeita. la luminosidad es espontáneamente perfecta. O Rinpoche ele trouxe aqui um exemplo, Rinpoche nos trae un ejemplo, espelho, o melon, que es el ejemplo del espejo, símbolo dos praticantes Dzogchen, y es un símbolo é de los melon. practicantes Dzogchen. Então, muitos instrumentos de prática trazem um pequeno espelho com 3 Y hay pontos. muchos instrumentos E esse é de normalmente práctica que um tienen metal un pequeño colorido, espejo. um melon, né? Se Esse llama espelho melón, é es utilizado. un metal pulido. E esse símbolo Y ese símbolo remete um pouco àquilo que o Rinpoche nos dizia antes. remite É como a lo que decía nós antes Rinpoche. sabemos que temos um rosto, não Sabemos que conhecemos tenemos o un nosso rostro, rosto, no até lo que a gente olha no conocemos espelho. hasta que encontramos el Tem espejo. determinado momento em que, ao olhar para o espelho, nós Y en ese mirar reconhecemos o rosto. E nós reconocemos vemos nuestro rostro. a ignorância é não ter o espelho. La ignorancia es no tener el espejo. Se nós não tivéssemos o espelho, como nós Si no tuviéramos el imaginaríamos espejo, nosso rosto? ¿cómo imaginaríamos nuestro rostro? E é um pouco sobre isso, Dzogchen. Se trata un poco de eso, Dzogchen. Olhar diretamente para nossa Mirar directamente nuestro e rostro reconhecer tudo que está fora y reconocer todo lo que está fuera como como nuestro, projeção. como O proyección. espelho, que é o símbolo da El espejo, autoclaridade, que es el símbolo de la é uma luz autoclaridad, escurecida.
no oscurecida. Então, o quarto símbolo El cuarto símbolo do Dzogchen, del do Dzogchen Shanshan en el Nangyuchi, Sansun Ninju o espelho. es el espejo. E por que é importante esses símbolos? Para que a gente Y estos símbolos son possa ter importantes experiência direta para poder através tener do experiencias símbolo. directas a través de ellos, O Rinpoche diz, às vezes é mais difícil entender porque intelectualmente. es más Olha pro difícil espelho do entenderlo rosto, desde los conceptos. percebe? Olha Ve y aqui, mira tu rostro, mírate en el espejo conheça y ahí a te tua reconoces, verdadeira face. reconoces tu verdadera cara, Olha pro espelho, mirando al espejo contemple a face do guru definitivo, y contempla el rostro del gurú a definitivo, face do lama definitivo, del lama definitivo, que é a natureza da própria mente. que es Então, la o espelho, naturaleza de la propia mente. de alguma forma, dissolve El toda a espejo de alguna manera ignorância, disuelve toda la ignorancia, dissolve todas as construções, todo disuelve o erro todas las do construcciones, autoapego. todos los errores del O autoapego, espelho faz com que você veja porque el apego hace que te veas exatamente quem você é. exactamente como quien eres. O espelho faz com que a gente El veja espejo hace exatamente quem a gente é. que veamos quiénes somos. É claro que quando nós olhamos para o espelho Cuando nosotros nos de miramos manhã, en el ao espejo a la mañana, acordarmos, al e damos conta despertar, que nós somos aquilo que está aparecendo no espelho, no- muitas y vezes a gente até leva um susto. a veces hasta nos asustamos cuando nos vemos. Mas o espelho, ele tira El de espejo nós toda a nossa saca visão de errônea. nosotros toda visión o Aquilo que eu imaginación acredito que eu errónea, sou. lo que yo creo, como yo creo que soy. Então, o filho, Bu, El enquanto hijo, Bu, consciência, en cuanto a uma das conciencia, qualidades é a qualidade do tiene espelho. la cualidad, O que tiene varias, y entre ellas cada de nós la é, del o espejo, que cada que es lo que cada uno objetivamente é, de nosotros ao ter es refletido o al próprio reflejarse, rosto reflejar no su espelho. rostro Então, en ese espejo. dos símbolos Es uno de los símbolos do filho de Bu. del hijo, Bu. O quinto símbolo El é o quinto cristal. símbolo es el É cristal. comum que nós, praticantes, Es normal que nosotros practicantes tenhamos cristal tengamos un cristal translúcido. Nós conseguimos ver do outro lado, ele é transparente. translúcido Às vezes tem uma série de que nos imperfeições, permite ver a través de él. mas nós, Tiene de ciertas alguma forma, imperfecciones, temos ali cristal pero rememorando esse símbolo da consciência primordial, esse nos símbolo rememora de Bu. a la conciencia primordial. É símbolo da natureza nua, Es el símbolo de la sabiduría da transparente y consciência desnuda, transparente. literalmente desnudez Aí transparente. nós vamos lá Y ahí para a prática de Tapiritza. volvemos a la plegaria de Tapiritza, Ele diz, donde él dice, lá no início, só vou ficar aqui, al comienzo, que maravilhoso. qué Você é a maravilloso. emanação, coração Eres la do emanación corazón de Kuntu Sampo. corpo. Tu cuerpo aparece como un cristal blanco, luminoso, claro, sin impurezas, irradiando luz en las 10 direcciones. Y sigue, estás desnudo, sin ornamentos, significando la esencia más profunda, el estado primordial. Este es el quinto símbolo del Dzogchen, de la conciencia en el Dzogchen. Então, se nós temos dificuldade Si tenemos dificultad de comprender intelectualmente desses movimentos, nós somos cada uno de los movimientos,
del Dzogchen podemos usar estos Cristal símbolos, é um como el símbolo. cristal. A pena de pavão é um La símbolo. pluma O espelho es el é um símbolo también. símbolo. El O espejo, lótus é um símbolo. la flor de loto, la Toda vela. manhã o lótus sai do meio da lama, do meio da sujeira. Cada mañana Floresce. el loto surge del barro y Nada florece, gruda nas suas pétalas. y nada E é isso que ensucia caracteriza sus o lótus. pétalos. E é isso que faz com que o lótus seja Eso um hace símbolo que el loto da sea un mente símbolo iluminada, da de la mente consciência, iluminada, do filho de de la Deus. conciencia del Hijo. Bu. Ele está no meio da lama. Está en el medio del barro Nada da y sujeira sin embargo no floresce. carga nada de Ele barro está cuando florece. limpo, puro. Está limpio, es puro, Ele não se contamina. Assim no se como contamina. nossa mente, assim Así como como a nuestra base, mente, assim como la como base, assim como como Bu, sal. como Tzal. Nós estamos nos envolvendo com todo Estamos tipo de coisa, com todo envolviéndonos tipo de en karma, todo com tipo tudo que surge. de situaciones, huellas Mas kármicas, apesar disso, pero a pesar de eso, o más allá, nossa o más acá de consciência eso, é nuestra sempre conciencia pura. es siempre pura. A budeidade é sempre La budeidad limpa, está siempre ela limpia, não se contamina. no se Se há contamina. contaminação, se há erro, se há ignorância, o erro do autoapego, Si hay porque nós não estamos realizando ignorancia, essa consciência. autoapego, es porque Aí no contamina. estamos realizando esa conciencia y ahí Então, está la os contaminación. símbolos, a lamparina, essa luz, que o simples fato de Entonces acender, tenemos la velita, el símbolo de la autoclaridad, ela ilumina todo o espaço, ela não ilumina pergunta o que todo el está, espacio quem está recebendo a luz, sin preguntar nada ela não de quién está allí, diferencia se ela vai iluminar uma coisa ou outra, ela é no não dual, diferencia, ela simplesmente ilumina. es O simplemente no dual, lótus, ilumina como esse símbolo de pureza, el loto a como pena de pureza, pavão, a la pluma de perfeição pavo real, espontânea da clara luz, a capacidade de transformar todo veneno nessa beleza espontânea, o espelho, que é o exemplo que nós trouxemos de você olhar diretamente para a face, removendo toda a ignorância. O parece que cristal, como esse símbolo de el quinto sería el sabedoria cristal, nua, transparente. símbolo de la sabiduría transparente y Nós desnuda. dizemos da Peritza, você é como um cristal, Tapiritza es como un cristal estás nu, y la a plegaria sabedoria dice, nua. estás desnuda, Porém, la sabiduría refletidos desnuda. nas 10 direções. Que é o que o cristal faz em seu brilho, reflete luz nas 10 direções. E o sexto exemplo, o El sexto sexto símbolo é o espaço. es el espacio E cada de nós vai y conseguir cada uno de se nosotros conectar com essa perspectiva se dzogchen puede conectar con la todos os perspectiva símbolos, Dzogchen, se aprofundando con mais algunos de los em um, se símbolos, aprofundando mais em outro. E o símbolo do profundizando más en uno, o en espaço é otro. o símbolo da sabedoria El imparcial. símbolo espacio es el símbolo de la sabiduría imparcial que todo lo permea. Em Conchi, nós En Kunshi olhamos muito para a perspectiva do miramos espaço. mucho la perspectiva Olhamos del para a espacio, experiência do espaço, olhamos muito para miramos a conexão do espaço la interno com o conexión espaço del externo. espacio interno E con nós el usamos o externo espaço y usamos el como espacio dos seis como símbolos, uno de los 6 símbolos como dos seis símbolos que podem nos conectar à que nos experiência pueden direta conectar a la da experiencia pureza directa pura. de la naturaleza pura de la mente. Nós vamos ficar 2 ou 3 semanas sem nos encontrarmos. Ahora No final vamos da semana nosotros, que vem, a partir de uma la semana semana que de viene, Natal, as pessoas vamos a em hacer una casa pausa se conectam por el com tema suas de famílias, Navidad, uma série de los de eventos viajes que todos nós de muchas personas para ver a estamos su vivendo familia, nesses dias
por conta aí das festividades de Natal e Réveillon. con las Então nós festividades de Navidad y nos también Año Nuevo. encontraríamos no Entonces dia vamos 22 a dejar e no libre dia el día 29 e no dia 22, 25. A previsão el é día que retorne 29 no y el dia 5 de enero. 12. Y volveremos el O 12 dia de 12 enero, de janeiro lunes é a nossa 12 de previsão de enero retorno. a las 19:30 22, volveremos. 29 e 5 nós não nos encontramos. Na segunda semana de janeiro, Sería e la segunda no semana quarto, depois a gente de já enero, lembrar com a Andrea, seria o nosso vamos a recomenzar para o estudo das con esta lectura maravilhas da mente natural. y el Nós vamos estudio retornar de novamente maravillas de la mente a partir natural. do book. Y Eu vamos a quis hoje só retornar discutir a pouquinho, partir trazer pouco del capítulo 11, Bu. os 6 Hoy nos símbolos, adelantamos né? un Quem poquito para fez hablar, en especial de los 6 símbolos. quem está fazendo com Rinpoche o retiro de Natal, Las personas perdão, o retiro de Ano Novo que, que ele que, faz todo ano, ele vem com um retiro de 6 anos. que hacen el retiro de Año Nuevo, que se hace todos los fines de año. Atrás ele deu a transmissão. Hace 2 años, yo creo que él dio la transmisión y trabajó con nosotros estos 6 símbolos en la transmisión formal de Dzogchen desde la perspectiva del Santo Ninshu. Rinpoche hizo esta transmisión. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. ¿Alguien quisiera comentar algo? Denis, boa noite. Tudo bem? Tudo. Então, Denis, você falou aí de um assunto, todo esse assunto que vem sendo tratado, na verdade, é muito profundo, né? Ahí están comentando que esto ha sido un comentario muy profundo el de hoy, Como abordar isso, na verdade, por que ni falar siquiera sabemos bien cómo hablar de Você ello. falou dessas Dijiste perspectivas de Ma, Bu e Sal. de estas perspectivas de Ma, Bu y Sal, Teria como colocar, talvez, não sei se para hoje, y no sé si como você se podríamos relacionaria com, como você já Eh, disse também antes, saber cómo esto se perspectiva do relacionaría exemplo, do con la significado, perspectiva acho que você falou, né, del do símbolo. ejemplo, Não sei se significado isso tem alguma coisa a ver. y el O que símbolo, você acha? o la señal, creo que está diciendo, Assim que daria para ligar essas coisas. que leímos en el Quando capítulo nós anterior. falamos do exemplo, Al hablar del ejemplo, e esses 3 níveis, o exemplo, o significado esos 3 e o sinal, niveles, eles estão ejemplo, relacionados significado y ao señal, externo, están ao relacionados a que lo é que es interno externo, e ao que é secreto. interno y secreto. O exemplo, por exemplo, o exemplo El por ejemplo, existe, né? Mas o exemplo, o céu. Nós usamos usamos el cielo o como espaço ejemplo. do céu Usamos el espacio del cielo exemplo do espaço como externo, una manera uma expressão. de expresar el espacio O interno. significado El significado que está no espaço interno está en el espacio é interno, como o sentido, es como é como el o sentido sentido do espaço. del espacio. E o espaço interno como Y el o espacio sinal, interno como a semente. es como una señal, una semilla. O que nós poderia, assim, vou tentando trazer, mas depois, Jacques, a gente pode tentar olhar para isso com Luego, um microscópio, até ficar mais Vamos próximo. a continuar Mas assim, explicando. aquilo que brota como sinal, Es como un caleidoscopio, lo que brota interno, se como projeta señal internamente, para aquilo que surge como aquello sinal que no surge secreto, como señal se en el espacio projeta no secreto, interno como se significado, proyecta se internamente como reconhece significado no externo como y exemplo. se reconoce Na en lo externo perspectiva como de Trek. ejemplo. En la perspectiva Então, de há dois Trek, caminhos, há um caminho de son ida 2 e um caminho de caminos, volta. camino de ida, O camino de caminho de vuelta. ida é En el do camino de ida, coração, do del espaço que corazón, está no coração, del espacio que está en el sinal, corazón, que se projeta señal, pelo significado se no olho, proyecta por el significado, el ojo, no exemplo céu. en el ejemplo que es el cielo. Por que céu externo, espaço ¿Por qué cielo é externo exemplo? es ejemplo? Porque não é ele o espaço.
porque no es Ele ese também, el espaço, porque o espacio, espaço permeia ese tudo. espacio, que el Mas o espacio lo permea espaço, todo, ele é pero el projetado espacio es proyectado do espaço interno. desde el espacio interno. Assim como tudo que surge é Así projeção. como todo lo que surge es proyección. Por isso nós chamamos isso de Por base, eso llamamos a eso base, de kunshi, onde tudo surge, de donde todo surge, que se projeta para fora. se proyecta Por isso é a hacia base. afuera, hacia E a afuera. base é E la autoliberta base de todas as suas projeções. es autoliberada de todas Ela sus é proyecciones, autoliberta de samsara e de nirvana, autoliberada certo e errado. de samsara nirvana, de cierto y errado. E isso que nós estamos chamando de base, ele é constituído Y como eso se olhássemos que por um llamamos caleidoscópio base es de como si miráramos por movimentos. un E tem ali caleidoscopio que se está um moviendo. movimento que é ma, Hay un movimiento que es a ma, base, la base, que é autoliberta, autoliberada, é espaçosa, espaciosa, tem as características do espaço con las externo. características del É um espacio exemplo do espaço externo, que es un ejemplo. Eternidade, Eternidad, tamanho infinito, tamaño infinito, que acolhe tudo. recibe y contiene Só todo. que todos esses elementos, Solo que todos esos essas elementos, características da esas base, características de la base, são luminosas por si son só. luminosas por sí Uma solas. consciência Hay una da conciencia de la base. base. Essa consciência Esa da base, conciencia de la base essa consciência da base é bom. É o es quê? Bu, el hijo. Itzal, Itzal expressão es la da expresión base de la e do base filho. y del hijo. É a expressão. Es la É expresión. como isso se Cómo expressa, eso como isso se se apresenta. manifiesta, cómo se presenta. Nós vamos ficar para os yogas dos sonhos já já. E eu Ya vou estamos por começar empezar então ahora com con el estudio del yoga de los sueños uma prática que o Rinpoche y vamos a faz comenzar con una práctica tem ela no YouTube, que suele hacer essa Rinpoche. meditação no YouTube. Está en un video en É YouTube. uma meditação guiada Es una exatamente meditación guiada faça exactamente essa conexão por para que hagamos analogia esta com esses conexión três por elementos. analogía con estos tres E elementos. talvez pela conexão por Y tal vez por la conexión por analogía base, kunshi, ma, en que base, unshi, ma, consciência, filho, e o que é bu, tzal, conciencia, hijo, y energia tzal, la da energía de la aquilo que base, está fluindo, aquello que a está fluição fluyendo constantemente da base. constantemente Não sei se já que desde la base. mais claro, talvez No a sé gente pudesse retomar um pouquinho isso depois. si esto se aclaró, pero probablemente lo retomemos de nuevo. Sim, ficou bem claro. Sim, claro que como você falou, né? É uma Sí, coisa que está vai claro. amadurecendo, tem muito sobre o Es algo comentar, mas eu acho assim que você va explicou de uma madurando. maneira legal, hein? Ficou bom, ficou bom. Y fue bueno, fue muy Dá buena pra- la explicación. dá pra compreender um pouquinho mais, né? Sim, sim, sim. Maravilha. Então a gente começa os yogas dos sonhos com uma prática. Vamos a comenzar el espacio E hoje a gente vai falar de estudio de yoga de los sueños con una práctica. fazer uma meditação guiada. Vamos a hablar de 9 respiraciones y Então hacer nós nos una meditación encontramos guiada. em Nos 5 tomamos minutos, 5 minutos tá y bem? volvemos.